Entonces, este es el poder del largamente olvidado dios del caos. Interesante, ahora sí, puede que esto se ponga realmente divertido. Ya estoy harto de que toda esta retorcida situación te la tomes como un maldito juego. Yo tuve que convertirme en esto solamente porque para enfrentar a un dios, hace falta el poder de otro dios. Para enfrentar a un dios, hace falta el poder de otro. No está nada mal ese eslogan, la verdad, combina para unas patéticas basuras como ustedes. ¿Sabes? Antes de que vayamos a lo principal, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hay más allá de simplemente el espacio-tiempo? Los posibles escenarios que existirían no solo en las líneas de tiempo, sino también en las diferentes dimensiones que existen en el infinito. ¿De qué leches estás hablando? Si serás cabeza de perejil, ¿es que acaso no lo sabes? En fin, creo que tendré que darte una pequeña guía para que entiendas a lo que me refiero. Verás, en diferentes partes más allá de nuestro alcance, existen diferentes mundos o mejor dicho, dimensiones, en donde en cada una ocurren diferentes eventos, situaciones y escenarios nunca antes vistos, en donde si bien la trama y los acontecimientos llegan a ser completamente distintos, todos giran en torno a unas personas. A ti y a tus amigos. Existen miles de dimensiones en las cuales los eventos pueden ser similares, diferentes o en el mayor de los casos, algunos ni siquiera existen. Te sonará increíble, pero, este caso de las dimensiones alternativas no es solamente contigo, también es conmigo. Bueno, no exactamente yo, me refiero a que de alguna u otra forma, existen ciertos acontecimientos en las que tu imagen es completamente cambiada, pasando de ser un erizo azul heroico con el corazón más bondadoso, a ser un monstruo sin corazón ni alma el cual solamente se sacia del sufrimiento de todo el mundo, en especial de tus amigos, los cuales terminan siendo la presa mayor. Podríamos decir que en cierto aspecto, no somos tan diferentes. No nos parecemos en nada, que tengas mi cuerpo y que sucedan tales cosas no quiere decir que somos iguales. Yo siempre me he asegurado de que mi nombre, el nombre de Sonic, fuera conocido como el nombre de un héroe, en cambio tú lo utilizaste para infundir terror en todos lados actuando de una forma que ni en mis peores pesadillas lo haría. Y a todo esto, ¿por qué rayos me cuentas acerca de ese asunto de las dimensiones? Eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestra batalla. Bueno, eso se debe a que al igual que como ustedes tenían un as bajo la manga, yo también tenía el mío. La razón del por qué te expliqué sobre las dimensiones, es porque el método que te estoy por hablar, lo he aprendido al haber investigado una dimensión en particular, una dimensión que logró llamar fuertemente mi atención pues en ella, se logró algo nunca antes visto, y eso fue que tú y Shadow se fusionaran en un solo ser. En una dimensión, conocida como la dimensión NUCX, existió un ser el cual nació a través de la energía negativa de las esmeraldas del caos, con el fin de desatar su furia en contra del mundo. Su poder era de tal magnitud, que podía incluso poner la existencia de un universo entero en riesgo, ni siquiera dos superformas, o incluso una hiperforma era suficiente como para frenarlo. Es por eso que Shadow y tú, optaron por utilizar el Chaos Control en una nueva habilidad la cual se trataba de que dos seres utilizando el mismo nivel de poder de las esmeraldas, podrían fusionarse en un nuevo ser con poderes que van más allá del entendimiento. Este ser, fue bautizado como Shadik, un erizo con poderes inimaginables que llegaban hasta el infinito, que incluso podrían rivalizar con los mismísimos dioses. No me digas que piensas crear un clon de ese ser. Jajajaja, claro que no, algo muchísimo mejor que eso. Yo mismo me voy a transformar en él. Verás, desde que descubrí esa dimensión, estuve analizando por completo y cada uno de los detalles de Shadik, tanto así que durante mi estadía en el infierno, he estado practicando diferentes métodos para poder crear mi propio método de fusión que podría llevar al mismo resultado. Me tomó unos cuantos años perfeccionar el método pero por fin, lo conseguí, y creo que esta es la mejor forma de propagar el miedo tanto en ti, como en todo el universo. Ah, por fin llegas Shadow. Mi segundo Armando, ha llegado la hora de que sirvas a tu cometido, y me ayudes a traer el terror definitivo a este mundo. Como usted ordene, señor. Muy bien, siéntete afortunado Sonic, pues verás el nacimiento de un nuevo ser, el ser demoníaco definitivo, el cual traerá la verdadera desesperación a todo lo que existe en esta dimensión. Tú, no te atrevas maldito, tal cantidad exagerada de poder podría mandar todo al carajo.
¿Pero qué se supone que está pasando? Dios, cuánta inmensa cantidad de poder, pareciera que con tan solo su presión nos podría hacer pedazos. Ay joder, tan solo ver esa enorme cantidad de energía pareciera que el planeta en cualquier momento se va a ir a la miércoles. Es una energía bastante aterradora, que va más allá de cualquier cosa de este mundo. Incluso, me atrevería a decir que va más allá de este universo, e incluso más que eso. Finalmente, puedo sentirlo. Una enorme cantidad de poder absoluto e infinito. Toda esta gran cantidad de poder ahora está en mis manos. No. Esto tiene que ser una maldita broma.